Bien, hermanos, vamos a leer la palabra del Señor a partir del versículo 14. Mateo 25, versículo 14, dice la palabra del Señor. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Hemos estado hablando acerca de la consagración como la primera acción diligente de la iglesia. Hoy vamos a hablar de la segunda. La segunda acción es específicamente sobre el servicio que la iglesia debe, hermanos, de ofrecer y de dedicar al Señor como una actitud de amor y de agradecimiento por todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Al hablar sobre esta parábola, por cuestiones de tiempo, porque aquí en esta parábola hay mucha enseñanza, muchas aplicaciones que podríamos hacer, pero vamos a concentrarnos en cuatro aplicaciones del contenido de esta parábola. Primero, ¿a quién se refiere el versículo 14 cuando dice que un hombre que se fue lejos, hablando de un amo, hablando de un señor que se fue lejos y antes de irse entregó sus bienes a sus siervos? Evidentemente este señor aquí de la parábola, este amo que llama a sus siervos y le entrega sus bienes, está representando al Señor Jesucristo. Definitivamente, hermanos, en el momento cuando Jesús resucitó y se presentó a sus discípulos, allá en Hechos 1, versículo 11, cuando el Señor asciende después de esos 40 días de presentarse a todos sus discípulos y a muchas personas para dar evidencia de su resurrección, Él prometió que volvería. Ahí recuerdan que leímos ese pasaje donde los ángeles que se posan ahí al lado de los discípulos dijeron esas memorables palabras, ¿verdad? Varones Galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado al cielo, así también volverá. Y efectivamente el Señor volverá. Desde ese momento, hermanos, que el Señor nos dejó a la iglesia, la dejó con una comisión que la iglesia tenía que cumplir a lo largo del tiempo. El Señor todavía no ha venido. Todavía probablemente tengamos algunos días más, pero la venida del Señor puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser cualquier día, pero lo cierto es que el Señor volverá, porque así lo prometió y porque Él cumplirá con el propósito de su palabra y sus promesas para cada uno de nosotros. Así que este Señor que llama a los siervos está representando a Jesús, que pronto volverá. Segundo, el segundo aspecto de la parábola es acerca de los bienes que el Señor encomendó a sus discípulos. Por supuesto que los siervos que menciona aquí el versículo 14 están representando a la iglesia de todos los tiempos. Los siervos son una tipología de la iglesia y particularmente de cada uno de nosotros. Como hijos de Dios, como siervos de Dios, que hemos sido llamados por su gracia a formar parte, hermanos, del cuerpo de Cristo. Así que los siervos a quienes Él llama es la iglesia, es usted y soy yo, los que hemos recibido este llamado del Señor. Ahora, quiero, hermanos, que recordemos cuál es el
la misión que el Señor le entregó a la iglesia. Porque los bienes, los talentos que el amo, el Señor reparte a sus siervos es el evangelio. No hay nada más grande, no hay riqueza más grande sobre la faz de la tierra, hermanos, que el poderoso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda lo que dijo el apóstol Pablo como testimonio. Él dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al gentil. Todos, hermanos, pueden ser salvos a través del poder del evangelio. Entonces la riqueza de los talentos acá, aunque obviamente los talentos representan dinero, porque era una medida de peso que se convirtió también en una moneda de cambio para el comercio. Sin embargo, hermanos, esto no está hablando de dinero aquí el Señor. Algunos lo aplican porque tienen otros intereses, pero el dinero acá, el talento, está representando un bien espiritual. Y ese bien espiritual es el evangelio de nuestro Señor. Y esta fue la encomienda del Señor a la iglesia. Lo vamos a leer porque generalmente este pasaje lo leemos en las convenciones misioneras. Solo ahí nos acordamos de la misión, pero vea lo que dice la palabra en Mateo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La palabra amén, así sea, Señor. Este es el mandato que el Señor le dio a la iglesia, que llevara, hermanos, el bien más grande del reino de Dios, que es el poder de la salvación, la riqueza de Cristo que están escondidas en el evangelio, que fuera llevada por la iglesia a todas las naciones de la tierra. Los bienes que el Señor menciona aquí entonces son el bien del evangelio, y Él ha confiado estos bienes a la iglesia del Señor. ¿Quién mejor que la iglesia? ¿Quién mejor que aquellos que hemos conocido al Señor? Podemos dar testimonio a otros de lo que es Dios. No podemos compartir lo que no tenemos. No podemos dar, hermanos, lo que no hemos experimentado en nuestra vida. Por eso Dios le dijo a Abraham: te bendeciré. ¿Para qué? Para que tú seas de bendición para todas las familias de la tierra. Antes Dios bendijo a Abraham, y con la experiencia de la bendición de Dios, Abraham se fue, dice la palabra, por fe, llevando, hermanos, siendo portador de esa bendición que había recibido del Señor, bendiciendo no solamente a aquellos que le rodearon, sino hasta el día de hoy hemos recibido bendición de Abraham. Amén. ¿Por qué? Porque Dios lo bendijo. Si a usted y a mí Dios nos ha bendecido con la riqueza más grande, que es conocer a Cristo, el poder de la palabra, el poder del reino de los cielos, ahora nosotros, hermanos, debemos de compartir por gracia lo que hemos recibido de gracia. Por gracia hemos sido salvos. Por gracia el Señor nos perdonó. Por gracia Él nos rescató, hermanos, de la misma orilla del infierno. Desde ahí el Señor nos rescató. Ahora, si Él nos rescató con su poderosa gracia y amor incondicional, entonces ahora Él nos envía y nos dice: hijo, pongo en tus manos mis bienes. No dinero, no estoy hablando de dinero, estoy hablando de los bienes espirituales del reino. Pongo en tus manos mi poderosa palabra. Pongo en tus manos mi poderoso evangelio, para que tú lo lleves, para que tú lo compartas. Sabe, hermanos, que el compromiso de la iglesia es que todos seamos responsables de extender la salvación de Dios al mundo, que todos seamos responsables de traer las almas a los pies del Señor. Ese no solamente es un compromiso de los pastores, de los líderes de las iglesias, de las denominaciones cristianas, sino que cada hijo de Dios que ha sido comprado con la sangre de Cristo es también responsable de poder llevar la buena nueva del evangelio hasta los confines de la tierra. Entonces el Señor llama a sus siervos, llama a la iglesia, le encomienda a la iglesia los bienes espirituales
de la salvación que hemos recibido de parte del Señor. Ahora, en tercer lugar, veamos la actitud de los siervos ante la responsabilidad delegada por el Señor en ellos. Hablemos de los primeros dos. El que había recibido 5 talentos y el que había recibido 2, dice la palabra, versículo 16, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. La actitud de estos siervos de multiplicar el talento, de no quedarse con los brazos cruzados, no quedarse sentado, no esconder o no guardar para sí mismo de manera egoísta la riqueza que Dios había puesto en sus manos. Hermano, fue marcada esta acción de multiplicar los talentos, es decir, de hacerlo mejor, hermanos, por las almas, por el reino de Dios, por la misión de Cristo, por la voluntad de Cristo. La voluntad de Cristo es la salvación de todas las almas. Esa también debe ser la voluntad de cada cristiano: servir, trabajar, vivir, orar, predicar, enseñar, dar la vida, dar el tiempo, dar todo lo necesario, con el propósito, hermanos, de que la voluntad de Dios se cumpla. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Jesús oró en el Getsemaní esta oración y dijo: Padre, esta es la vida eterna. Para eso vino Cristo, por eso murió Cristo, por eso se entregó, hermanos, de manera incondicional. Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Ahí está el tesoro de la salvación. Ahí está lo más grande, hermano, que usted y yo podemos recibir de parte de Dios, que es la salvación de nuestras almas. Los milagros, otro tipo de milagros, Dios los hace y los puede hacer en abundancia todo aquel que cree. Pero el más grande de los milagros es la salvación de Cristo. Él depositó ese mensaje de salvación, y estos hombres que están ahí representando a los cristianos diligentes en las iglesias, en las congregaciones, fueron, trabajaron, accionaron, se movieron, hicieron, hermanos, su mejor esfuerzo para multiplicar lo que habían recibido de parte del Señor, para compartir con otros. En el caso ya de la aplicación espiritual, compartir con el alcohólico, compartir con aquella persona que está sola, que está atribulada, compartir con el que está enfermo, compartir con aquel que es reo, hermano, del pecado, de cualquier tipo de pecados sexuales, el que está en idolatría o cualquier otro tipo de pecado. Compartir, multiplicar, bendecir la mayor cantidad de personas con el evangelio y con la salvación. Fueron diligentes. Ustedes recuerdan que la semana anterior mencioné lo que dice el diccionario bíblico de la palabra diligente o diligencia. Lo repito, significa apresurarse a hacer algo, estar presto a hacer algo por el reino de Dios en este caso. También significa esforzarse, procurar con solicitud hacer algo. Significa también solícito a hacer las cosas que se deben hacer y hacerlas bien, bien para el Señor. Amén. Hacerla en el tiempo correcto. ¿Cuándo es el tiempo correcto que usted y yo tenemos que predicar, tenemos que testificar, tenemos que orar, interceder por la conversión de las almas, para que Cristo pueda nacer en el corazón de cada persona inconversa? No es mañana, hermano, es ahora. Porque la Biblia dice que hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. De tal manera que el cristiano que es diligente, estos dos que fueron diligentes en el servicio, hermanos, hicieron lo que debían hacer y lo hicieron bien. De tal manera que el Señor lo respaldó y multiplicaron al 100% el talento, o sea, el bien del reino que el Señor depositó en sus vidas. Amado hermano, eso es lo que Jesús espera de cada uno de nosotros. Por favor, no nos conformemos
hermanos, a congregarnos. Si congregarse lo hace todo mundo, servir a Dios es lo que hace la diferencia. Y hacerlo con diligencia, hermano, hace aún mayor la diferencia entre uno y otro. Usted y yo hemos sido llamados por el Señor, hermanos, para que extendamos la salvación de Dios. No hay trabajo más importante, no hay profesión más importante, vocación espiritualmente hablando más importante, hermano, que compartir a Cristo. Como el Señor le dijo a aquel hombre que había sido rescatado: ve y cuenta a los tuyos cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Y aquel hombre con diligencia inmediatamente fue y compartió con todos aquellos que él conocía, compartió del amor de Cristo. Pero sabe, son dos cosas las que movieron a estos hombres a ser diligentes. Uno, conocían a su Señor. Segundo, tenían alto grado de gratitud en sus corazones. Y esto los movió, hermanos, a trabajar, a entregarse diligentemente, a hacer la obra que les había encomendado el Señor, el amo. La pregunta es: ¿cuántos de nosotros conocemos al Señor? ¿Cuántos de nosotros albergamos una gratitud en el corazón? Hermano, fácilmente el creyente, el que ha recibido un milagro de parte del Señor, si se descuida, si no está velando en su espíritu, en su alma, fácilmente el enemigo puede robarle del corazón el amor a Cristo y la gratitud, que lo va a llevar a la negligencia. Ustedes recuerdan el caso de aquellos 10 leprosos que se encontraron o que clamaron a Jesús. La lepra era una enfermedad incurable, por lo tanto había una ley que regía en el judaísmo, y por supuesto como una ley civil, de que toda persona que fuera identificada como persona afectada con la lepra tenía que separarse de la sociedad, y lo llevaban a lo que se conoce como la colonia de los leprosos. Eran lugares, ¿verdad?, que se destinaban en las ciudades para recluir, para apartar de la sociedad a las personas que habían sido afectadas por la lepra, porque la lepra era una enfermedad altamente contagiosa y no había forma de que la persona se sanara. Solamente un milagro podía sanar a una persona que era contagiada con la lepra. Pero 10 de esta colonia de leprosos hicieron la diferencia, porque a lo mejor uno de ellos oyó acerca de Jesús, oyó a ese Cristo que hablaba al corazón, ese Cristo que hablaba a lo profundo del alma, ese Cristo que movía la voluntad para buscar a Dios, para abandonar el pecado, para vivir una vida superior. Ese mensaje del evangelio que llegó a lo profundo, probablemente a alguno de los leprosos. También oyó acerca de Jesús, que Jesús sana, que Jesús libera a los demonios, a las personas endemoniadas, que libera a toda aquella persona que clama, que lo busca. A lo mejor ellos escucharon testimonios de la sanidad en aquellos paralíticos que fueron levantados, aquellos hombres que fueron incluso levantados de la misma muerte, y eso produjo fe en ellos. Y estos 10 dijeron: no nos vamos a quedar acá, porque estamos destinados a la muerte prácticamente. La persona leprosa estaba destinada a la muerte, tarde o temprano la muerte les tocaría. Pero salieron de la comunidad con valentía y se quedaron a una distancia, porque la misma ley de los leprosos, o la que se regían a los leprosos, establecía una distancia que ellos debían de tener hacia una persona sana o hacia la comunidad. Se pararon, pero de seguro que la distancia era suficiente para que ellos comenzaran a clamar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros, estamos leprosos, Señor. Sabemos que tú eres un Dios de amor, un Dios de gracia, un Dios de misericordia, un Dios que habla a lo profundo del corazón, pero también sana las enfermedades, las dolencias del cuerpo. Comenzaron a clamar, y Jesús, hermano, se detuvo. Me imagino que se acercó a ellos y les dijo: váyanse al templo y preséntense ante el sacerdote.
La razón por qué Jesús le dijo eso es porque el sacerdote del templo era el indicado para certificar que una persona había sido sanada de lepra, para que le diera la oportunidad de reintegrarse a la sociedad. Cuando Jesús le dice, mire, Jesús no le dijo, miren, sean sanos, sino que Jesús les dijo, vayan y preséntense ante el sacerdote en el templo. En otras palabras, Jesús ya los estaba declarando sanos, amén. Porque si ellos se han de presentar al sacerdote para certificar que ya no están afectados por la lepra, es porque el Señor los había sanado. Me imagino que ellos se vieron las manos, el rostro, uno al otro, y dijeron, pero todavía estamos leprosos. Pero sabe, hicieron la diferencia, porque a pesar de que todavía la lepra físicamente o visiblemente estaba allí, amado hermano, ellos creyeron y se fueron, gloria al Señor, y en el camino fueron sanos. Antes de que ellos llegaran a presentarse el sacerdote en el templo, ya el Señor había ejecutado el milagro. Amado hermano, cuando usted cree en la palabra de Dios, aunque todavía usted no ve el milagro, pero el milagro va a ocurrir. En el tiempo perfecto de Dios, en el momento perfecto de Dios, el milagro se ha de manifestar, porque la Biblia dice que para el que cree todo es posible. De tal manera que mientras ellos iban, hermanos, el milagro ocurrió. ¿Por qué? Porque se movieron en fe. Se movieron en fe en la palabra que Cristo había dicho, que al momento de presentarse delante del sacerdote ya no estarían leprosos. Llegan ahí, se presentan y el leproso los declara limpios. Pueden reintegrarse a la sociedad. Pero mire, de 10 leprosos que fueron sanados, ¿sabe cuántos volvieron a Jesús para darle gracias? 1. Y el mismo Señor, cuando este hombre llega, se postra y le da gracias, Señor, por el milagro. Te amo, Jesús. Sabía que no me ibas a defraudar, Señor, porque tú eres Dios poderoso. Gracias por el milagro. Ahí humillado, probablemente llorando en la presencia de Cristo, con gratitud por lo que Él había hecho. Pero el mismo Señor pregunta y dice, ¿que no fueron 10 los sanados? ¿A dónde están los 9? Se olvidaron. Amado hermano, no le podemos servir a Dios si olvidamos las misericordias de Él en nuestra vida. Por eso el Salmo 103 dice, y no olvides ninguno de sus beneficios. Gloria al Señor. La iglesia de Cristo no debe de olvidar jamás, ni un día, hermanos, los milagros, las bondades, las misericordias de ese Dios maravilloso que entregó su vida de manera incondicional, que derramó, hermanos, su sangre preciosa, su misma vida como un sacrificio de libación delante del Padre a favor suyo y el mío. No debemos de olvidar las maravillas de Dios, porque estos hombres que multiplicaron el talento conocían a su Señor, lo amaban entrañablemente y estaban agradecidos. Si usted y yo, hermanos, conocemos a Cristo de todo corazón, conocemos su corazón, si usted y yo le amamos con todo nuestro ser, como la misma palabra lo dice y lo demanda, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y si guardamos gratitud por lo que Él ha hecho y lo que hace cada día en nuestras vidas, le aseguro que vamos a correr para multiplicar el talento. Vamos a correr para proclamarle a todo mundo y decirle, hemos encontrado al Maestro, hemos encontrado a aquel que cambió la vida, hemos encontrado a aquel que llegó a lo profundo de mi alma, aquel que me liberó de mis temores, de mis angustias, aquel que me ha perdonado todos mis pecados y me ha dado una paz interior sobrenatural. Hemos encontrado al Hijo de Dios, hemos encontrado a aquel que cambia el rumbo de la vida eternamente. Y vamos a llegar, hermano, a aquellas vidas para hablarles y hacerles ver y sentir lo que el Señor tiene para ellos. Fueron diligentes en llevar a otros de la riqueza que ellos habían recibido de parte del Señor. Pero detengámonos un momento para ver la actitud del que recibió un talento.
Sabe, hermano, que estaba investigando lo que representa un talento. Si es un talento de plata, equivalía a 54 kilogramos de plata. Esto en dinero actualmente representaría $6,600. Si fuera talento de oro, representaría 385,350 dólares, un talento. Pero como aquí no dice que eran talentos de plata ni de oro, probablemente eran talentos de oro o de plata. Lo cierto es, hermano, que era un gran capital. Imagínese usted, $6,600 en aquella época. ¿Qué hiciera usted si el Señor le entregara: hijo, te voy a entregar un talento de plata, no digamos de oro? $6,600. ¿Qué harías tú con ello? Algunos dirían: mire, pagaría mi ranchito. Otros dirían: emprendería un negocio para proveer para mi casa, para mi familia. Otros dirían: lo voy a ahorrar ahí a plazos para que se multiplique en poco tiempo mi dinero. $6,600 que este hombre recibe, pero lamentablemente su actitud era incorrecta. Su actitud negligente, hermano, lo llevó a enterrar el talento que había recibido. Pero vea, ¿por qué enterró el talento? ¿Por qué no actuó a favor de los bienes del reino o del Señor que le había encomendado que administrara y multiplicara sus bienes? Hablando de Cristo, los bienes del Evangelio no han sido dados para que nosotros los vivamos de manera egoísta, sino que nosotros compartamos el Evangelio de Cristo a otras personas. Pero este hombre fue, además de negligente, egoísta. Me voy a quedar con este dinero y a nadie se lo voy a compartir. Vea lo que el Señor dice de este hombre, cómo lo califica. Dice: pero llegando el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía. No es cierto, no lo conocía. Te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. No es cierto, él tenía una imagen distorsionada, no conocía. Eso es lo que sucede muchas veces, hermanos, dentro de las congregaciones. Hay cristianos que siguen de lejos al Señor, que creen que conocen a Cristo, pero no lo conocen en verdad. No conocen el corazón del Señor, no conocen su buena voluntad, no conocen que Él es bueno, maravilloso, misericordioso, que no nos paga conforme a nuestros pecados, sino conforme a la abundancia de su gracia. Porque si nos pagara conforme a nuestros pecados, hermanos, ya no estuviéramos en este mundo de seguro. Un Dios bueno, un Dios maravilloso. Pero este hombre dice: te conocía. No lo conocía. Amado hermano, no sigamos a Cristo de lejos, sigamos a Cristo de cerca. No veamos a Cristo, hermano, nada más como un Cristo histórico. Algunos conocen a Cristo, el Cristo histórico. Otros lo conocen como el Cristo religioso, que se saca de un baúl una vez al año para celebrar lo que Él hizo. Otros conocen, hermanos, a Cristo, el Cristo que me auxilia cuando tengo pruebas, cuando tengo dificultades. Entonces clamo a Dios porque me encuentro en una circunstancia tan difícil que necesito ayuda sobrenatural. Eso no es conocer a Cristo. Eso es desconocer lo que Él es, hermano. Y este hombre, por causa de que él no conocía al Señor, porque estaba siguiendo a Cristo de lejos, porque su corazón estaba atrapado por los deleites de este mundo, desenfocado, hermanos, por las cosas de este mundo, por los brillos de este mundo, no conoció verdaderamente el corazón de su Señor. Y a raíz de eso, de no conocer al Señor, vea lo que pasó en el versículo 26, dice 25. Por lo cual tuve miedo. ¿De dónde procede el temor? El temor procede precisamente de no saber y conocer al Dios a quien usted y yo servimos.
¿Por qué David no le tuvo temor al gigante Goliat? Cuando todos, incluyendo Saúl, que era el rey valeroso de Israel, estaba, hermano, metido en una cueva. Dice la Biblia, literalmente temblando de miedo. Todo el ejército de Israel. Ahí estaban los hermanos de David, aquellos hermanos que se quejaban y murmuraban contra él porque era el hermanito menor y al parecer era más valiente que ellos. Se enfrentaba a los osos, se enfrentaba a los leones, se enfrentaba a los ladrones que querían o pretendían robar las ovejas de su padre, y él se enfrentaba siendo un niño, un jovencito de 15 años probablemente o menos. ¿Sabe cuál es la diferencia entre Saúl y el ejército contra David o con David? Es que David conocía al Señor. David sabía que él tenía un poderoso defensor. Él sabía que él, amado hermano, Dios iba a pelear por él. Y por eso cuando él se enfrenta al gigante le dice: no te vienes a enfrentar conmigo, sino que contra Jehová de los ejércitos, a quien tú has ofendido, hoy te voy a cortar la cabeza. Amén. Y efectivamente así fue. La diferencia lo hizo que él conocía al Señor y le dio valentía, le dio, hermanos, valor, energía, le dio fe, le dio esperanza, le dio poder, el saber, el conocer el corazón de Dios, le dio autoridad, hermano, le dio valentía para enfrentar las amenazas que vinieron a su vida. Pero este hombre no conocía al Señor y por lo tanto su corazón se llenó de miedo. Muchos no le sirven al Señor por miedo. Tengo miedo de hablar, tengo miedo de estar ahí frente a los hermanos, tengo miedo de enseñar, tengo miedo de dar ofrendas también, hasta eso. Miedo de diezmar, porque si diezmo o ofrendo me voy a quedar sin nada, entonces tengo miedo. El miedo viene precisamente cuando no se conoce al Señor. Y esto lo llevó, el temor a qué llevó a este hombre. Vea, dice: y fui y escondí tu talento en la tierra, he aquí tienes lo que es tuyo. Por temor escondió el talento. Pregunto, ¿cuántos de los que estamos acá hemos escondido el talento? Otra pregunta, ¿cuántos de los que estamos acá estamos sirviéndole al Señor? Algunos nada más vienen a congregarse, y bienvenidos todos. Bienvenidos todos, pero no es la posición en la que Dios, hermano, espera de parte de sus hijos. Congregarse es bueno, es bíblico, es necesario, es importante que nos congreguemos, hermano, para edificar la fe de nuestra vida, pero eso no es lo que Dios espera de usted y de mí. Él espera que multipliquemos el talento, amén, que compartamos la riqueza de su evangelio, de su poderosa salvación con toda alma que necesita, de tal manera, hermanos, que todos debemos de ocupar un puesto en el ejército del Señor. Pregunto, ¿cuál es su puesto? ¿Qué es lo que estamos haciendo para el Señor? ¿Estamos orando? ¿Estamos predicando? ¿Estamos testificando? ¿Estamos enseñando la palabra? ¿Estamos impulsando, hermanos, que el evangelio llegue hasta los confines de la tierra? Quiero recordarle que solamente 2 países del mundo tienen la tercera parte de la población y son las 2 naciones menos evangelizadas del mundo: la gran nación de China y la gran nación de India. Juntas, más de 2.000 millones de personas que habitan en solamente 2 naciones. ¿Quiénes son los responsables de llevar el evangelio? Los misioneros de Estados Unidos, los misioneros de Europa, los misioneros de cualquier otro país de primera línea. No. Los responsables de llevar el evangelio a esas 2 naciones es la iglesia de Apopa, gloria al Señor. Es cada uno de nosotros, cada hijo de Dios, donde quiera que se encuentre, en cualquier continente del mundo, cualquier país, cualquier nación. Todos somos responsables de multiplicar el talento. ¿Qué significa multiplicar el talento? Traer almas a los pies de Cristo, anunciar la buena nueva del evangelio. Os doy nuevas de gran gozo, porque ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor.
Y todos los pastores corrieron allá donde estaba el Señor, porque hubo un ángel que les testificó. Un ángel que les dijo que había nacido un Salvador en Belén, y todos fueron, todos se agolparon allí. Pero antes de que la gente se agolpara ante el pesebre, hubo un anuncio, hubo una publicación, un llamado para conocer al Señor, y esa es la parte que le corresponde a la iglesia. Finalmente, el cuarto punto de la parábola: el día del regreso del Señor y su recompensa. Dice el versículo 19: después de mucho tiempo, han pasado 2000 años, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y los llamó para arreglar cuentas con ellos. El balance, muéstreme el balance de su vida, de lo que hicieron con la riqueza del evangelio que yo puse en sus manos. Amado hermano, el Señor viene, puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser de aquí a una semana, un mes, un año, no lo sabemos, pero es cierto que Él viene, porque Él dijo que volvería y lo hará, cumplirá su palabra. Pero el día que el Señor venga, o el día que usted y yo vayamos a la presencia del Señor, hermanos, Él nos va a recompensar. Él nos va a recompensar, Él nos va a dar un reconocimiento por la labor, no para la salvación. No hay que confundir, porque la salvación no se puede ganar con trabajos, tareas, servicio en la iglesia o para el Señor. La salvación es por medio de la fe en Cristo Jesús, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación viene por fe en la obra de Cristo. Si usted cree en la obra de Cristo, como dijo Pablo, aquel que cree en su corazón y confiesa con su boca que Jesús es el Señor, será salvo. Pero aquí estamos hablando del reconocimiento que el Señor dará a los siervos diligentes, a los que hicieron la obra bien y en el momento oportuno. Veamos lo que pasó con los primeros dos. El Señor le dice: vengan a cuentas. Uno le dijo: Señor, me diste 5, fui, trabajé, me esforcé, hice lo mejor, puse el mejor empeño de mi vida, mi sacrificio, mi tiempo, mis recursos para multiplicar, Señor, lo que tú me habías dado, y aquí me diste 5 y te revuelvo 10. Lo mismo hizo el que había recibido 2. Se esforzó, abandonó la hamaca, hermano, abandonó la mecedora y se fue a orar, y se fue a servir, y se fue a predicar. Usó las redes sociales no para hablar de cosas que no son relevantes, cosas que no deberíamos de hablar, sino que se usó las redes sociales para predicar, para anunciar, para bendecir, para hacer llamado al mundo, para que se conviertan, para que se vuelvan al Señor. Usó todos los medios posibles, hermano, para proclamar la riqueza del reino, la salvación eterna, la que cambia el rumbo de la eternidad de cada persona. Y le dijo: Señor, trabajé los 2 talentos que me diste, y aquí tienes otros 2. Y esta es la palabra, la recompensa que Dios le da. Versículo 21. Y el Señor le dijo: bien, buen siervo, fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. El que había recibido 1 talento vino tratando de justificarse, y dijo él: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Esto significa negligencia. Respondió el Señor y le dijo: esta es la recompensa para este creyente negligente. Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo
hubiera al menos recibido lo que es mío con intereses. Y luego dice, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. O sea, el diligente, hermano, tiene mayor bendición. El diligente prospera más. El diligente es más bendecido por el Señor. El diligente tiene respaldo del Espíritu Santo. Por eso, amados jovencitos, sean diligentes en obedecer a sus padres, sean diligentes en las metas que Dios ponga en su corazón, sean diligentes en el estudio, sean diligentes en el desarrollo de sus talentos. ¿Por qué? Porque Dios los va a bendecir, porque Dios los va a respaldar, porque Dios los usará para que este país verdaderamente conozca personas temerosas de Dios, apartadas del mal, que son canales de la bendición de Dios que tanto necesita este país definitivamente. Amado hermano, quitadle el talento y echadlo fuera donde están las tinieblas. Quiere decir, hermanos, si somos un poco rigurosos en la interpretación de estas palabras, que aún la misma salvación de un creyente negligente se puede perder. Si no somos diligentes en la santidad, diligentes en la fe, diligentes en el amor a Cristo, diligentes en la gratitud al Señor, diligentes en el servicio, en la obra de Dios, el enemigo puede comer, amado hermano, destruir lo que Dios ha edificado en nuestra vida por falta de diligencia. Por ello, estas palabras que el Señor les da a los siervos diligentes, podemos hacer memoria, y con esto voy a finalizar. Cuando le dice el Señor, entren al gozo de su Señor, tiene que ver, hermanos, con las bendiciones que vamos a recibir en el cielo. Póngase de pie un momento. Solamente les leo esta porción, experiencia de San Pablo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4. Pablo fue salvo por gracia, pero le sirvió a Dios con diligencia. Derramó su vida. Él dijo un día a los filipenses, les escribe y les dice: hermanos, yo estoy dispuesto a derramar mi vida en una ofrenda de libación delante de Dios por ustedes, porque los amo entrañablemente, porque deseo que ustedes conozcan al Dios vivo y sean salvos. Este siervo, amado hermano, dedicó su vida con diligencia para servir al Señor. Y esto es lo que él escribe al final de su vida. En el versículo 6 dice, 2 Timoteo 4:6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Vea cómo vivió tan intensa la vida de Pablo. He peleado la buena batalla. ¿Tiene batallas usted? No es el primero. Le doy la buena noticia, no es el primero. He peleado la buena batalla. He guardado, he acabado la carrera. O sea, fue fiel al Señor hasta la muerte. Y he guardado la fe. Esto se llama vivir una vida intensa para el Señor. Esto significa multiplicar el talento, dar a conocer las riquezas de la gracia de Dios a todo mundo. Y ahora vea la recompensa que el Espíritu le reveló a Pablo. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y oiga, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Si amamos la venida de Cristo, entonces el reto está aquí. Si amamos la venida de Cristo, ¿cómo debe ser nuestra vida intensa para el Señor? No a medias tintas, no con frialdad, sino intensamente como Pablo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Una vida intensa de servicio, de amor, de entrega al Señor. Si amamos la venida de Cristo, si estamos esperando, hermanos, la venida del Señor con todo nuestro corazón, vivamos para Él de manera intensa.
porque galardón eterno nos espera. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Te amamos, Señor amado, te amamos. Aleluya, Jesús. Oh, Señor amado, aquellos siervos que multiplicaron el talento, los impulsó porque te amaban, te conocían y porque había gratitud en sus corazones. Oh, Dios mío, estas tres virtudes los llevaron a vivir una vida intensa para multiplicar, para dar a conocer, para compartir la riqueza de tu gloria, la riqueza de tu gracia, mi Padre. Señor, que nos identifiquemos como iglesia con estos dos siervos. Padre, que anhelemos también nosotros ser fervientes, diligentes, consagrados, entregados a la tarea más noble, a la tarea más importante de la vida, que es dar a conocer la riqueza de la gracia de Cristo, para que todos sean salvos, Padre. Tu palabra dice que tú quieres que los hombres, que todos los hombres se arrepientan y vengan al conocimiento de tu verdad, porque nos amas a todos, Señor, sin distinción, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesús hecho hombre. Aleluya, Señor. Te alabo, Padre, ayúdanos a compartir con denuedo, con pasión, de la riqueza de tu reino. Quiero hacer un llamado, no sé, mientras ustedes oran, si hay aquí entre nosotros alguna persona que todavía no ha recibido a Cristo o que necesita reconciliarse con Dios este día, yo le hago ese llamado para que se entregue al Señor, que ya no posponga para otro día la entrega, la fe, la consagración a Cristo, porque hoy es el día de salvación. Tenemos acá alguna persona que necesita entregarle la vida a Cristo. Ahí donde está, levante su mano y dígale: yo necesito a Jesús en mi vida, necesito consagrar mi vida, reconciliarme, entregarle al Señor mi vida. Ahí donde usted está, levante su mano y dígale al Señor: Señor, aquí estoy, quiero entregar mi vida a ti, Señor. Los que están allá en la distancia escuchando este mensaje del Evangelio, dígale a Jesús: Señor, yo te necesito en mi vida, sálvame, salva mi alma hoy, Señor, restaura mi vida. Toda aquella persona que quiere entregarle su vida a Cristo, de asegurar su eternidad, asegurar ese mensaje que dice el Señor: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ore conmigo y dígale: Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de ti para pedirte, Señor, que me perdones todos mis pecados. Señor Jesús, reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que tú entregaste tu vida en la cruz del Calvario para salvar mi alma hoy. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Oh Jesús, ven a mi alma, Señor, salva mi alma, cambia mi destino eterno, Señor, ahora, porque yo decido entregar mi vida a ti, Señor. Gracias por tu perdón, gracias por tu amor, gracias por la nueva vida que tú me das, gracias por la vida eterna, Señor. Gracias, Jesús. Oh, por tu inmenso amor, Señor, te agradezco por todas tus bondades, Padre. Aleluya, Jesús.